riesgos laborales en el personal de salud. Y como esta clase yo la tenía hecha para, digamos, salud ocupacional en general, habla de todos los riesgos laborales, pero me enfoco básicamente a lo que son los riesgos relacionados con infecciones asociadas a la atención de salud. ¿Ya? Va a quedar grabada esta clase, pero nuevamente les digo que yo no tengo claridad cuándo la pueda subir porque estoy en 1821 millones de cosas más. Y vamos a partir definiendo las condiciones, ¿no es cierto?, de peligro o vulnerabilidad que ponen en riesgo la calidad de vida de los trabajadores de salud dadas por condiciones inseguras de trabajo. O sea, recuerden que la calidad del ambiente de trabajo también tiene que ver con la minimización de los riesgos laborales. Los que hicieron gestión conmigo, justamente estábamos viendo todo lo que tenía que ver con el ambiente laboral, que no solo tiene relación con lo que es cómo me llevo con los compañeros, ¿no es cierto?, cómo me llevo con el jefe, sino que también tiene que ver con esto de los riesgos a los que yo me expongo por estar trabajando en ese lugar, ¿ya? Hay condiciones que son netamente producto del espacio físico, la infraestructura, digamos, donde yo estoy trabajando, y otros que tienen que ver con mi forma, ¿no es cierto?, insegura de trabajar. Y básicamente, de acuerdo a eso, es lo que nosotros nos vamos a referir, porque una de las cosas importantes que tenemos que hacer en infecciones asociadas a la atención de salud, justamente es capacitar a la gente para que su forma de trabajar frente a todos estos riesgos que nosotros vamos a tener, sea segura, ¿ya? Y para eso hay que capacitar. Y hay que, de alguna manera, enseñarle a esa gente cómo cuidarse para evitar todos estos tipos de riesgos laborales que vamos a revisar hoy día. Entonces, teniendo claridad lo que es un riesgo laboral, vamos a un poco analizar la importancia y básicamente un poco lo que yo les decía, trabajamos en un ambiente con muchos riesgos. Y aquí vamos a hablar del trabajador de salud en general, médicos, enfermeras, paramédicos, los que trabajan en el laboratorio clínico, los técnicos paramédicos, los auxiliares paramédicos, hasta los guardias, deben estar capacitados en prevención de infecciones asociadas a la atención de salud, que es uno de los riesgos más importantes, pero básicamente tiene que ver con la actividad diaria que desempeñan y con las acciones diarias que van a ir haciendo de acuerdo a su rol en el lugar de trabajo. ¿Ya? Por ejemplo, si yo soy un tecnólogo médico que trabajo de banco de sangre, ¿no es cierto? Mis riesgos laborales van a estar asociados a mi labor en el banco de sangre. O sea, mi riesgo más importante probablemente va a ser, va a estar relacionado con el manejo de productos y derivados sanguíneos, con el cortopunzante, ¿no es cierto? Y con otros riesgos más que los vamos a ver más adelante. Pero básicamente yo me tengo que enfocar a la labor del trabajador, ¿no es cierto?, para poder entender cuáles son los riesgos a los que está expuesto. Por lo tanto, si nosotros pensamos en todos los trabajadores de salud, desde el guardia que está en la puerta, ¿no es cierto?, en un centro hospitalario, hasta, no sé, el auxiliar de servicio, la señora del aseo, la señora del casino, solo por el hecho de estar dentro de un recinto hospitalario, el riesgo va a ser principalmente adquirir accidentalmente una enfermedad infecciosa, ¿ya? Por lo tanto, da lo mismo que usted trabaje no en contacto con los pacientes, por el solo hecho de estar en contacto con los otros trabajadores que sí están en contacto con pacientes, usted también cae en el mismo riesgo, en menor magnitud, pero es el mismo básicamente. Ahora, como yo les decía, el contacto con pacientes, fluidos biológicos y el cultivo o el aislamiento de microorganismos infecciosos durante el trabajo de laboratorio, ¿no es cierto?, que son los riesgos básicamente más importantes que se dan dentro de un recinto hospitalario, son factores que van a aumentar ese riesgo y para disminuirlo se requiere de la aplicación de medidas preventivas o precauciones estándar de bioseguridad para cada una de sus acciones. Y aquí nuevamente les recalco
que yo no saco nada como enfermera de IAS, por ejemplo, de hacer una capacitación transversal para todos, ¿ya? Si los riesgos laborales a los que están sometidos esos trabajadores van a ser distintos, ¿ya? Por ejemplo, si yo trabajo, vuelvo a insistir en el ejemplo del tecnólogo médico de banco de sangre, va a tener riesgos laborales muy distintos al de la secretaria de recepción, ¿no es cierto?, del servicio de médico quirúrgico, ¿ya? Pero igualmente la capacitación transversal en términos de transmisión de microorganismos, todo lo que hemos visto de infecciones asociadas a la atención de salud, las medidas generales, esas tienen que ser transversales para todos, ¿ya? Y después se va a tener que hacer una capacitación específica de acuerdo a los riesgos propios de cada puesto de trabajo. Ahora, el uso de guantes, mascarillas, bata, pantallas faciales, la disposición adecuada de los residuos peligrosos biológicos infecciosos o manejo de los REAS, residuos de establecimientos asociados a salud, van a resultar primordiales en el trabajo diario, ¿ya? Ahora, no solo hay que saber que hay que usar este tipo de elementos de protección personal, que se abrevian como EPP, sino que hay que saber también cómo los vamos a usar, cuándo los vamos a usar y cómo también vamos a ir eliminando los residuos biológicos. Y los residuos biológicos tienen que ver con las REAs. Creo que vamos a tener que hacer una clase de REAs un poquito más adelante para que lo tengan presente. El lavado de manos, ya que es el basicorum de todo lo que significa la prevención de infecciones asociadas a la atención de salud, tiene que ir asociado al uso de estos elementos de protección personal. O sea, no solo me basta saber que tengo que usar elementos de protección personal, no solo me basta saber cómo ponérmelos, también tengo que saber cómo sacármelos, ¿ya? Pero también tengo que saber que para cada acción, cualquiera que no necesariamente tenga que usar elementos de protección personal, de todas maneras me tengo que lavar las manos. Y el lavado de manos es con agua y jabón, ¿ya? Puede ser higienización de manos con alcohol gel, pero recuerden que la higienización de manos con alcohol gel tiene que tener entre medio, en algún momento, algún lavado de manos con agua y con jabón. El estrés también es un factor importante y que puede llegar a condicionar la cantidad de errores, ¿no es cierto?, o accidentes laborales que yo pueda tener. Una persona que ha estado sometida a altas condiciones de estrés o que haya tenido una alta carga laboral, lo más probable es que va a tener menor capacidad de concentración, menor capacidad de razonamiento y eso la va a hacer incurrir en errores. Por lo tanto, el factor estrés es sumamente importante para prevenir todo lo que son las infecciones asociadas a la atención de salud y los riesgos laborales en general. Ahora, dentro de los tipos de factores de riesgo, vamos a tener factores de riesgo biológicos, factores de riesgo químicos, factores fisiológicos o de sobrecarga física, factores físicos, factores mecánicos o riesgo de accidentes y factores psicosociales. Vamos a ver un poquito en detalle cada uno para que tengan una idea clara de qué estamos hablando y a qué nos referimos con cada uno. Los factores de riesgo biológicos son los más conocidos, ¿no es cierto? Y aquí tenemos principalmente el contacto permanente con fluidos orgánicos del paciente enfermo, tenemos la saliva, el esputo, la sangre, las heces, pero que además se pudiera hacer sin las medidas de protección personal adecuadas, como los guantes, el cubrebocas, batas, etcétera, etcétera. O sea, los factores más básicos son el contacto con fluidos biológicos, ¿ya? Eso ustedes lo saben, lo han visto bastante, ¿no es cierto? Pero además tenemos que tener condiciones de trabajo adecuadas que permitan el cumplimiento de las prácticas de asepsia y antisepsia correctas que hacen de los riesgos biológicos uno de los principales riesgos a los cuales se expone el personal. Desde el punto de vista de la gestión, si yo capacito a mi personal, ¿no es cierto? Lo capacito, le hago la inducción, los oriento, les muestro, mira, esta es la bata que te tienes que poner o esta es la mascarilla, que es un poco, voy a hacer referencia un poco a la situación que hemos vivido con esta pandemia, ¿no es cierto?
Todos saben que tienen que usar elementos de protección personal, saben cómo se los tienen que poner, a lo mejor no saben cómo se los tienen que sacar, pero si no hay elementos de protección personal, es muy difícil que podamos realmente prevenir esas infecciones. Por lo tanto, es responsabilidad del centro, ¿ya?, el proveer los elementos de protección personal necesarios para el personal, ¿ya? Y eso está en la ley, ¿no es cierto?, de prevención de accidentes laborales y enfermedades profesionales, en uno de los artículos, no me acuerdo específicamente cuál, que alude, ¿no es cierto?, al deber de las empresas de asegurar los ambientes de trabajo, ¿no es cierto?, de disminuir al mínimo los ambientes de trabajo y de proveer los elementos de protección personal personales, ¿no es cierto?, para el buen desempeño de la labor. Ya, eso es responsabilidad del empleador. Dentro de los factores de riesgo también vamos a tener, y cosas que tenemos que analizar, que si no hay elementos de protección personal, se van a ir empezando a hacer prácticas que son inadecuadas, que generan otros factores de riesgo, como son los factores de riesgo mecánicos o de accidentes, y la ocurrencia de heridas y pinchazos, que a su vez constituyen la puerta de entrada para enfermedades infectocontagiosas como la hepatitis B, el SIDA, etc. ¿A qué me refiero con esto? Si, por ejemplo, yo no cuento con cajas de eliminación de cortopunzante en todos los carros de enfermería o en todas las clínicas o en todos los lugares donde se utilicen cortopunzantes, lo más probable es que para disminuir el riesgo, malamente voy a hacer una práctica que no se debe hacer, que es recapsular la jeringa, ¿cierto? Si yo me pongo a recapsular la jeringa porque no hay cajas de cortopunzante, ¿no es cierto?, lo más probable es que en algún minuto de hacerlo tantas veces me voy a pinchar. Y ese pinchazo tiene riesgo de contagiarse de cualquier enfermedad infectocontagiosa, pero principalmente la hepatitis B y el SIDA. Antes de que se empiecen a espantar, chiquillos, el pinchazo es la puerta de entrada más mínima, ¿no es cierto?, que pudiera tener el SIDA. La hepatitis B es más fácil, pero el VIH generalmente cuesta mucho que se contagie a través de un pinchazo. Tendría que ser una jeringa, una aguja así como chorreando de sangre fresca, por ejemplo, cosa que sería muy difícil, ¿ya? Dentro de los factores de riesgos químicos, tenemos que entender que en los hospitales se utilizan grandes cantidades de sustancias químicas, unas de manera consciente y otras sin tener mucho conocimiento en su manipulación, ¿no es cierto?, como los elementos de aseo, ¿ya?, pudiendo un buen número de ellas ocasionar irritaciones, procesos de sensibilización, daños sobre diversos órganos, malformaciones congénitas, mutaciones e inclusive el cáncer. Dentro de los elementos químicos que se utilizan principalmente en los hospitales, están los elementos para la esterilización, como el óxido de etileno, que es un gas bastante tóxico para los seres humanos, ¿ya?, el óxido de etileno, pero también tenemos otros como los amonios cuaternarios, que se usan concentraditos para que no quede todo limpiecito y quede todo desinfectado, el mal uso, ¿no es cierto?, igual que el cloro. ¿Cuántos de ustedes diluyen el cloro para usarlo, chicos? ¿Alguien diluye el cloro para usarlo? ¿Saben cómo se diluye el cloro para usarlo? Kevin, ¿tú qué dijiste yo? Con agua, pero ¿cómo? ¿Cuál es la proporción de dilución? Estamos hablando del cloro líquido, no del cloro gel. El cloro gel tiene otra dilución, pero con agua, ya, pero ¿cuánto? ¿Cuánto de agua y cuánto de cloro? 10 cc por litro. ¿10 cc por litro? ¿Al cuánto por ciento tiene que estar el cloro? ¿Al 10%? ¿Al 20%? ¿Qué dice la etiqueta del cloro? ¿Alguien lo ha mirado alguna vez? Se las voy a poner más difícil. ¿Cuántos de ustedes diluyen el... no, pues Kevin, al ojímetro no va a resultar la cosa. ¿Cuántos de ustedes diluyen el limpiador de pisos, por ejemplo? Yo lo diluyo. ¿En cuánto? ¿Al Como cuánto? la tapita se supone que son como 5 cc por litro. O sea, al 0,05%, al 0,5%. ¿Sí? Que quede con harto olor.
¿Sí? Más o menos. Más o menos, ya. ¿Y el cloro gel, por ejemplo? ¿Lo usan Ah, no, purito? Cosa que ese queden no lo amarillitas diluyo. las cosas, ¿o no? No, ese no lo diluyo. Chan, chan, chan. ¿Y lo limpian después de ocuparlo? O sea, ¿lo sacan? O sea, en poco tiempo se van a intoxicar todos. Chiquillos, a ver, cosas básicas. Cuando usted desinfecta o limpia, acuérdense que el limpiar, digamos, se hace con un detergente que puede ser cualquier limpiador, por ejemplo, estos limpiadores de piso, cualquier cosa, eso es un limpiador. Pero si usted quiere desinfectar, puede usar cloro, amonio cuaternario, alcohol incluso, ¿ya? El alcohol le va a salir un poquito caro, pero básicamente se puede utilizar también para desinfectar. Pero si usted usa primero para que las superficies queden desinfectadas, tiene que lavar con algún detergente, ya sea lavalosa, detergente de ropa o detergente, ¿no es cierto?, o de estos limpiadores multiuso que venden en el comercio que son bastante buenos. Pero para poder usar ese detergente usted tiene que diluirlo, ¿ya? Porque así concentrado lo único que va a hacer es dejar residuos y no el paso siguiente, que es la desinfección, no le va a resultar, ¿ya? Una vez que usted lavó, enjuagó con, digamos, su superficie o su elemento con detergente, ¿ya? Diluido, por supuesto, no concentrado, va a desinfectar con cloro, que puede ser una solución de cloro al 20%, ¿ya? O una solución de amonio cuaternario o un hipoclorito de sodio que también se puede utilizar, se utiliza bastante en los hospitales, pero eso ya es más difícil de conseguir. Pero con cloro básicamente usted puede tener una botella, ¿no es cierto?, de cloro diluido al 20%. Ahora, ese cloro que usted diluyó lo va a encontrar que no tiene olor. Y esa es la clave. Cuando el cloro queda sin olor es que está bien diluido. ¿Ya? La verdad es que cuando uno usa el cloro a pasto, así como lo usan las señoras en los baños, eso, qué rico, quedó con olor a cloro, qué rico el baño. El olor a cloro son todos estos gases del clorato que están siendo evaporados a través del medio ambiente y usted los respira, ¿no es cierto? Y le causan daño a las vías respiratorias, ¿ya? Y ustedes les tiene que haber pasado, ¿no es cierto? Que cuando han estado limpiando baños en un baño muy, muy cerrado, con mucho cloro, se han sentido mareados y se han sentido con náusea, qué sé yo, y eso es propio del clorato, ¿no es cierto? Que se evapora en el aire, se produce un gas, ¿no es cierto? Una reacción química, ¿no es cierto? Y se volatiliza y usted lo respira y eso lo va intoxicando, ¿ya? Cuando se usa cloro gel, el cloro gel tiene otra función, tiene una base gel que le permite adherirse a las superficies por más tiempo, ¿ya? Y permitir que exista una desinfección de alto nivel. Por eso que es de alguna manera gel. La capa de gel lo va a mantener en su lugar. Pero una vez que ya pasó el tiempo de acción del clorogel, se tiene que limpiar, porque si no queda el resto de cloro y también se hace tóxico para utilizar esa superficie. ¿Ya? Por lo tanto, yo los invito a revisar las etiquetas de los productos, ¿ya? Porque atrás dice claramente al cuánto por ciento están diluidos de fábrica y al cuánto por ciento usted lo tiene que diluir, ¿ya? Y aprenda a calcularlo. Eso ustedes ya lo aprendieron a calcular, las diluciones en médico quirúrgico. Es una regla de 3, no es más difícil que eso. Por lo tanto, sean buenos enfermeros y desinfecten y laven y limpien con los elementos que corresponden, ¿ya? Hasta donde yo sé, Geraldine, no. En general, no. Se activa con materia orgánica. Todo desinfectante en general se inactiva con materia orgánica. El único que no se inactiva con materia orgánica es el agua oxigenada, ¿no es cierto?, que se vende en la farmacia y qué sé yo, y que es re bueno usarlo con un poquito de bicarbonato, ¿no es cierto? Saca el olor
sobre todo, y este es el dato rosa para las señoras dueñas de casa que quieran limpiar el horno, o quieran limpiar las sartenes, o quieran limpiar la cocina que está con grasa pegada de mucho tiempo. Se hace una mezcla de bicarbonato de sodio con agua oxigenada, se pone el bicarbonato de sodio, esa mezcla se pone en la mancha. Espérame, Yerko, te contesto al tiro. Se pone en la mancha, ¿no es cierto?, en la zona que ustedes quieran limpiar, y aparte de generar porque el agua oxigenada produce una reacción de oxígeno, por lo tanto lo que se libera es ozono, y lo que se libera como ozono hace que huela tan bien. Por eso es que cuando uno limpia con agua oxigenada, como que uno siente un olor a limpio penetrante. Pero si ustedes lo usan con bicarbonato de sodio, lo dejan reposar unos 10-15 minutos y después limpian con un paño húmedo y sale toda la grasa súper fácil, ¿ya? Yerko, no debes mezclar el cloro con el lavalosa, porque estás mezclando dos elementos que van a producir finalmente un ácido, y lo único que vas a hacer es romperte las manos o romper, ¿no es cierto?, todo lo que sea género o qué sé yo. Por eso que cuando tú lavas o limpias con cloro y con detergente, cualquiera que sea, los paños quedan imposibles y se van haciendo hoyos rápidamente y se ponen amarillos. Y eso amarillo es una reacción química del cloro cuando se transforma en un ácido, ¿ya? Así que ojo con eso, no mezclen las sustancias, no hagan estas mezcolanzas de cloro con BIM, a menos que lo traiga preparado digamos, el líquido que ustedes van a usar, no lo hagan, porque pueden crear reacciones químicas que pueden ser muchas. Ya pueden hacer hasta una bomba si mezclan ciertos elementos que tengan justo debajo ¿cómo se llama esto?, del lavador. No te sirve de nada, Fernanda, se inactiva el detergente con el cloro. Así que estás en el fondo limpiando, haciendo espuma o limpiando con un ácido. Eso es lo que vas a lograr, ¿ya? No te va a limpiar más, ni te va a desinfectar más. Por lo tanto, yo te sugiero que elimines esa mezcla que hiciste y que prepares otra, ¿ya? Como ustedes se dieron cuenta, ninguno de ustedes que son enfermeros de tercer año saben que no deben mezclar elementos químicos sin saber lo que contienen, ¿ya? Y tampoco tienen claros los principios de desinfección que deberían saber. Por lo tanto, yo creo que vamos a tener que hacer una clase también de asepsia y antisepsia, los principios de desinfección y de esterilización. Chan, chan. Yo pensé que esto ya lo habían visto en Ciclo Vital, ¿no? ¿Dónde lo ven esto? No me acuerdo en cuál. Pero básicamente la ignorancia no es solo de ustedes, sino que es de la gran mayoría de la gente. Por eso es que cuando en la tele, por ejemplo, mostraban a esa gente que compra cloro y cloro y cloro y cloro y clorogel, para peor, que llevan, no sé, pues 10 botellas de clorogel. A mí el clorogel me dura, no sé, 6 meses, ¿ya? Por lo tanto, ojo con eso. No, no se vuelvan locos, no porque usen más cloro, ya van a desinfectar más. De hecho, si usan el cloro concentrado no va a desinfectar, les va a quemar la superficie. Por eso que cuando ustedes meten al cloro los plásticos, por ejemplo, las cosas plásticas, estos envases plásticos se ponen amarillos porque se queman. ¿Ya? Así que no lo hagan tampoco, tienen que diluirlo. ¿De acuerdo? Ya. Avancemos. Factores de riesgo químico, ya quedamos claros. Ahora, el eczema alérgico es una de las enfermedades profesionales más habituales en los profesionales de salud, ¿ya? Y principalmente las enfermeras y enfermeros, ayudantes de cirugía, personal de laboratorio y otros, y eso tiene relación con el contacto repetido con productos químicos, medicamentos, anestésicos, antisépticos, así como las prácticas frecuentes de lavados y usos de alcohol gel y otros desinfectantes, ¿ya? Esa práctica que les encanta hacer a ustedes, en general digo, de lavarse las manos, que yo lo he visto mucho, se lavan las manos con estos jabones de clorexidina ultra mega potentes que no son necesarios porque no van a hacer ninguna cirugía cardíaca, probablemente.
Tampoco en la casa es necesario tener jabones antisépticos. Ojo, no es necesario. Con jabón común y silvestre eliminan el COVID. Cuando ustedes se lavan las manos con estos jabones con clorhexidina o jabones con povidona o jabones con cualquier otro, ¿cómo se llama el otro? El de triclosan, por ejemplo, lo que están haciendo es exponer su piel en forma repetida a un agente químico, ¿ya? Si además, después del lavado de manos, se echan alcohol o alcohol gel o cloro, porque también lo he visto, que se echan hasta cloro gel en las manos porque se van a desinfectar mejor, y lo único que hacen es quemarse las manos porque se inactiva en la materia viva, orgánica, o sea, en la piel el cloro se va a desinfectar, o sea, se va, perdón, ¿cómo se llama? También a inactivar, ¿ya? Lo único que hacen con eso es maltratarse las manos. Por lo tanto, tienen que ser conscientes de cuándo requieren lavarse con clorhexidina, cuándo requieren lavarse con jabón normal o cuándo requieren aseptizarse las manos con algo más, ¿ya? Por lo tanto, también tengan cuidado cuando manejan medicamentos en ampolla, ¿no es cierto?, diluidos, o hay algunos medicamentos que son muy, muy quemantes en las manos cuando no están preparados, ¿ya? Algunos anestésicos también producen lo mismo, y lo otro que los lavados frecuentes, sobre todo con estas sustancias que son muy irritantes, lo que hacen es producirles grietas, microgrietas en las manos, aparte de secarles las manos y todo lo demás, pero les producen microgrietas en las manos, y lo único que logran con eso es abrir una puerta de entrada hacia los microorganismos. O sea, con eso están invitando a todos los bichos a entrar a través de esas microgrietas que ustedes están mismos produciendo por la mala utilización de los elementos de desinfección. ¿Ya? Lo mismo que cuando ustedes usan algún desinfectante o algún detergente, ya cualquiera que sea, sobre todo los que son de carácter enzimático, que se usan para limpiar el material antes de esterilizar, tienen que usar guantes. ¿Y guantes de cuáles? Guantes de esos de amarillos, ¿no es cierto? Había un mono animado que la mamá usaba guantes amarillos y lo único que se veía eran los guantes amarillos. No me acuerdo cómo se llamaba, pero les aseguro que ustedes sí se deben Se llama acordar. Dexter. ¿Cómo? Es la de Dexter. La de Dexter. Sí, bien. Ese que tenía el niño muy laboratorio secreto inteligente. de Dexter. Sí, Exactamente. ese mismo. Ya, ese. Bueno, de esos guantes que usaba la mamá de Dexter, tienen que usar ustedes. Porque la verdad es que si lo hacen a mano pelada, ya, lo único que van a hacer es lo que yo les digo, se van a hacer microgrietas en las manos y con eso van a generar una puerta de entrada así de par en par con invitación y luces de neón y todo para que los microorganismos entren a través de esas grietas que se producen en las manos. ¿Ya? Por lo tanto, ojo con eso. Cuando usted va a hacer algún procedimiento, por eso que también es importante usar ¿cómo se llama estos guantes? Ahora, también hay factores sanitarios de los cuales nosotros como enfermeros de IAS nos vamos a preocupar y principalmente tiene que ver con las condiciones de higiene y saneamiento ambiental que sean óptimas. Y para eso, yo no sé si a ustedes o al otro curso, no sé a quién, les contaba que la normativa de los hospitales dice que los pisos, las paredes, los distintos elementos tienen que ser lavables y tienen que ser redondos los bordes para que no acumulen suciedad, ¿ya? Pero para desinfectar, y por eso ustedes van a ver a las señoras de aseo que pasan una cosa primero, lavan el trapo y después desinfectan con otra cosa y pasan estas vacuo lavadoras que son como aspiradoras pero que lavan con agua, porque hay 3 elementos que tenemos que considerar para, que es la tríada que se utiliza mucho en infecciones asociadas a la atención de salud, que considera el tiempo, la temperatura, ¿no es cierto? Y el químico que se va a utilizar, ¿ya? Ahora, si nosotros, por ejemplo, utilizamos químicos a altas temperaturas, lo más probable es que sí estemos acelerando el proceso del químico, ¿ya? Pero también tiene que ver con
cuánto tiempo voy a dejar el químico puesto en el lugar, ¿no es cierto?, que quiero desinfectar. Por lo tanto, si yo lo dejo un ratito nomás, por muy caliente que esté, no me va a producir el efecto que yo necesito. Y esos mismos principios se van a usar en esterilización, ¿ya? Por lo tanto, ustedes como enfermeros de IAS se van a tener que preocupar de que los pisos, las paredes, los techos, ¿no es cierto?, las unidades de paciente, los espacios de los trabajadores, los equipos de procedimientos de recolección de desechos hospitalarios, ¿no es cierto?, tienen que estar limpios y se tienen que lavar cada cierto tiempo y los desechos hospitalarios se tienen que eliminar de manera correcta, ¿ya? Porque eso le va a producir seguridad a la gente que se va a atender en ese recinto clínico. Y acá yo les hice como un recordatorio que es súper importante. El saneamiento básico es una de las medidas fundamentales para minimizar y controlar el riesgo potencial de infecciones intrahospitalarias. Recuerden que uno de los elementos importantes, sobre todo en los hospitales, es el reservorio. Las superficies inanimadas eran reservorios para estos microorganismos. Por lo tanto, como nosotros vayamos aseando o desinfectando, ¿ya? Vamos a ir disminuyendo el riesgo de generar, ¿no es cierto?, una infección asociada a la atención de salud. Recuerden que por ley es responsabilidad del enfermero, ¿ya? Estar preocupado de minimizar todos los riesgos asociados a la atención de salud. Así que aquí no nos podemos hacer los lesos y decir, no, que esto lo tiene que ver la señora de aseo. No, la señora de aseo hace lo que se le dice que haga, ¿ya? Ustedes como enfermeros tienen la necesidad de estar pendientes de, ¿cómo se llama esto? De que las cosas se hagan bien y que se hagan de acuerdo a las normas. Tenemos también factores de riesgo físicos que con esto nos alejamos un poquito de las infecciones asociadas a la atención de salud, pero básicamente también influyen en cualquier enfermedad profesional o accidente laboral que pudieran tener. Y en este grupo van a entrar el ruido, la exposición a radiaciones no ionizantes y no ionizantes, las condiciones de iluminación y ventilación deficientes en los hospitales, así como las temperaturas inconfortables en nuestro país, particularmente las temperaturas altas en verano y en invierno las temperaturas muy frías, ¿ya? Por lo tanto, todo eso también produce alteración en la concentración de lo que se está haciendo y nos puede llevar a riesgos también de otro índole, ¿ya? Lo de radiaciones ionizantes y no ionizantes está descrito en el reglamento que tiene que ver justamente con radiaciones ionizantes y no ionizantes, pero básicamente tienen que saber de la protección frente a la radiación, ¿ya? Y cuáles son las precauciones que tienen que tener, pero eso es materia de otro curso, así que no lo vamos a ver ahora. Tenemos los factores fisiológicos y mecánicos como generadores de riesgo de accidente y aquí ustedes saben que el dolor lumbar, sobre todo en las personas que trabajan con pacientes dependientes, es crucial, ¿ya? Las lumbalgias, las artralgias de hombro, las dislocaciones de hombro, las esguinces de hombro son bastante comunes y eso está relacionado principalmente con la deficiente mecánica corporal que han ido llevando para trabajar, ¿no es cierto?, con pesos que son mayores a los que están capacitados para soportar, ¿ya? Como dice la lámina, los estudios epidemiológicos han puesto en evidencia que el dolor de espalda, particularmente a nivel de la región lumbar, es uno de los principales problemas de salud laboral del personal responsable del cuidado de los pacientes a nivel hospitalario. Y la lumbalgia es causa de elevadas tasas de morbilidad, ausentismo laboral y demandas por compensación de accidentes o enfermedades profesionales a nivel hospitalario. Por lo tanto, si usted va a dar vuelta a un paciente y ve que el paciente no se lo puede, pida ayuda antes que todo, ¿ya? Y lo segundo es que aplique la mecánica corporal correcta,
¿ya? Y la mecánica corporal correcta implica no forzar la zona lumbar ni la zona de los hombros, sino que empujarse con las piernas. Lamentablemente este año en gerontogeriatría yo les hacía un taller súper bueno de mecánica corporal para el movilizar pacientes, pero como no vamos a tener talleres presenciales, no lo vamos a poder hacer, ¿ya? Pero en algún minuto, si se da la oportunidad, lo podemos hacer de igual. Factores fisiológicos, entonces seguimos con la actividad de frecuente manipulación de los pacientes y los elevados niveles de estrés postural a causa de la posición de pie prolongada, posturas inconfortables, como por ejemplo torsión o flexión del tronco y o la marcha excesiva durante, me perdí, la marcha excesiva durante la jornada laboral representan los factores de riesgo fisiológicos o de sobrecarga física del personal de enfermería más conocido, ¿ya? El estar de pie durante mucho tiempo sin moverse o sin cambiar de postura o sin cambiar de altura, como está en la imagen acá abajo, implica de que después van a estar con dolor en la zona lumbar y en la zona cervical, ¿ya? Sobre todo los que usan mucho teléfono, ¿no es cierto? Están chateando todo el día, están todo el día así, con la cabeza como hacia abajo. Eso al final les va a producir una cervicalgia importante. Por lo tanto, cuando usted quiera mirar el teléfono o cuando usted quiera usar pantallas de computador, tiene que tener la precaución de que estando derecho, usted a la altura de sus ojos quede a la altura superior de la pantalla que está mirando, ¿ya? Y para lograr eso en la casa, con los computadores o con los teléfonos, qué sé yo, hay distintos tipos de soporte, incluso ustedes mismos pueden hacer un soporte con un par de palos, hasta de palos de lado, si ustedes quieren, pueden hacer soportes de computador, de tablet y de todo eso. Hay tutoriales de lo que quieran en YouTube. Y para los computadores existen unos apoya laptops que lo que hacen es levantar la pantalla para que usted no esté mirando hacia abajo, sino que esté mirando derecho, ¿ya? Por ejemplo, yo ahora estoy trabajando en un mini notebook que tiene 13 pulgadas, por lo tanto, si yo me siento, claramente mi mirada va a tener que estar hacia abajo, pero lo que yo hice fue levantarlo. Entonces, ahora ustedes me ven que yo les hablo como si los estuviera mirando a los ojos con la cara levantada, porque la cámara está justamente a la altura superior del borde de la pantalla y eso hace que mi visión esté alineada con la cámara. Y eso me evita estar muchas horas con el cuello forzado, ¿no es cierto? Y con dolor. Entonces, tenemos que aprender a minimizar, ¿no es cierto?, todos los riesgos que vamos a tener dentro de la clínica y dentro de nuestro trabajo hospitalario. Dentro de los accidentes se consideran acá en Chile, por lo menos como dentro de los riesgos de infecciones asociados a la atención de salud, el riesgo de accidente cortopunzante, ¿ya? Y básicamente la manipulación de objetos punzantes, cortantes, tales como agujas y hojillas de bisturí, responsables de pinchazos y cortaduras, sobre todo en el personal de enfermería, ¿ya? Pero también en el personal de limpieza que manipula los desechos. Por eso que es tan importante y por eso que cuando ustedes van al hospital y se equivocan de receptáculo, ¿no es cierto?, y echaron una jeringa con aguja a la basura, a la enfermera del piso le da un ataque al pelo surtido y se muere porque va a llegar la persona de aseo que no tiene la protección necesaria para manipular ese tipo de elementos punzantes y se va a encontrar con una aguja dentro de una bolsa de basura, cosa que no debe ser, ¿ya? Lo mismo con los vidrios que generalmente se meten en bidones, justamente también para mandarlos a lavar y si es que está el convenio a, ¿cómo se llama esto? Reciclar, ¿ya? Pero básicamente la idea es que la gente del aseo, que es la que menos elementos de protección personal generalmente lleva, no se pinche con las agujas mal descartadas, ¿no es cierto? O con los frascos de vidrio mal descartados, ¿ya? Para todo eso sí existe una forma y existen distintos objetos, o sea, elementos que me van a indicar qué tipo de basura es
y dónde la tengo que eliminar. Las cajas de corto punzante que hay de todos los tipos, tamaños, colores y sabores, básicamente son rígidas, ¿ya? Rígidas y con tapa que se sella y se le pone la fecha, ¿no es cierto? Porque esas cajas después se van a incinerar, ¿ya? Se incineran o se descontaminan en plantas especializadas, ¿no es cierto? Se les saca todo el riesgo biológico, se esterilizan o se cauterizan, ¿no es cierto? Y luego de eso se eliminan de una manera apropiada. Ahora, recordar que un pinchazo o una herida pueden ser la puerta de entrada para el virus de la hepatitis B, el virus de la inmunodeficiencia humana o cualquier otro virus o bacteria. Y en este momento se ha discutido mucho si es que el COVID tiene contagio por contacto directo y de lo que yo he leído, básicamente cualquier contacto del virus con una herida abierta puede producir contagio aunque no sea ingresado por la vía respiratoria. Es menos frecuente, es menos probable, pero existe. Por lo tanto, ojo con los pinchazos, con las cortaduras, con el no uso de guantes, ¿ya? Y con el lavado de manos. Ahora, a nivel hospitalario también existen para el personal de enfermería y el resto del equipo de salud el riesgo de traumatismo y caída. Y para eso es que yo siempre un poco he peleado con las enfermeras o con las matronas más bien, sin ofender a nadie, digamos, porque es un tema cultural, de costumbre, qué sé yo, que una enfermera que trabaja realmente con sus pacientes nunca la van a ver usando taco, ¿ya? Y eso tiene relación con que el caminar para allá, el caminar para acá y el usar taco son dos cosas que no claramente son incompatibles. O sea, yo en mi vida he usado taco digamos, haciendo clínica, ni cuando era jefa tampoco, porque también andaba para allá y para acá. Siempre usé zapatillas cómodas, ojalá amarradas y cerradas, ¿ya? Tampoco usé suecos, ¿ya? Porque los suecos son muy buenos, anatómicos y todo lo demás, pero sobre todo esos que tienen hoyitos, tienen riesgo de contaminación, por ejemplo, por escurrir, digamos, algún líquido biológico dentro del pie, ¿ya? Los mejores zapatillas son zapatillas de cuero o de algún material, ¿no es cierto?, que sea rígido, no las zapatillas de tela, y con suela antideslizante, ¿ya? Y con eso se van a evitar todos estos riesgos de que por correr en una urgencia o por caminar mucho o la típica torcedura porque no se fijó por dónde andaba o lo que sea, ¿no es cierto?, les va a evitar todos esos riesgos de torceduras que son bastante comunes y más de lo que uno cree, ¿ya? Yo siempre les he dicho a los estudiantes que yo partí trabajando en la clínica alemana. Y en la clínica alemana yo usaba zapatos, mocasines, digamos, pero usaba falda. Y falda, no una falda, digamos, muy cómoda, sino que era la típica falda que usábamos antes las enfermeras más antiguas, digamos. Pero me di cuenta que con eso no llegaba a ninguna parte porque me costaba caminar, me costaba agacharme, tenía que andarme cuidando de que, ay, que si se me veían los calzones, que no sé qué, no sé cuántos, no. Dije yo, hasta aquí la falda y desde ahí en adelante, por supuesto, nunca más trabajé en la clínica alemana, pero por un tema de imagen también, porque a uno le exigían muchas cosas que no tenían mucho sentido en esos años, estoy hablando hace 25 años atrás, y me cambié a pantalones y zapatillas de frentón, porque es la única manera en que ustedes van a andar cómodos, se van a poder mover para todos lados, digamos, en lo que sea necesario, porque a veces les van a pasar cosas tan insólitas como la que me tocó a mí una vez de subirme a una camilla porque íbamos en un ascensor con un paciente en paro cardiorrespiratorio y había que ir masajeando durante el camino, ¿ya? Todavía es, dice la Mónica. ¿Qué cosa, Mónica, todavía es? La alemana. ¿Eso? Ah, bueno, pero ha evolucionado mucho más. La verdad es que ha habido un cambio, pero yo no volvería a trabajar en la clínica alemana. No, no es para mí. Ya. Por lo tanto, también vamos a tener que tener cuidado con los espacios, y ahí está el típico prevencionista de riesgo que va por los pasillos, oiga esa silla de ruedas, oiga ese portazuero, oiga eso, no lo deje ahí, ese alzarropa, etcétera, etcétera.
porque es importante tener los pasillos despejados y amplios para poder caminar y pasar con las camillas, con las camas, con las sillas de rueda o con los elementos que sean necesarios para el transporte de pacientes. También tenemos como factores de riesgo de accidentes los riesgos de incendio y explosiones, ¿no es cierto? Generalmente debido a intervención humana, cigarrillos, ¿ya? Acuérdense que por alguna razón misteriosa, que es lógica, digamos, no se puede fumar en los hospitales, y tiene que ver con las redes de uso el uso de redes de oxígeno. El oxígeno que se utiliza en los hospitales es un oxígeno altamente inflamable, ¿ya? Por lo tanto, no se debe fumar cerca ni dentro de los hospitales. Y ese es el cuco que yo les meto a los pacientes, les metía en su tiempo a los pacientes que eran tabáquicos y que fumaban en el baño. Le decía, oiga, ¿usted quiere que nosotros explotemos todo aquí? Porque esto no se trata de que usted no puede fumar dentro del hospital, se trata de que es un riesgo de que ahí, por donde usted ve, en esa cenefa, hay oxígeno y el oxígeno es inflamable. Y si usted pone una chispa o una llama cerca del oxígeno, nos vamos a explotar todos aquí y vamos a morirnos todos. ¿Quiere eso o quiere seguir fumando? Generalmente eso resultaba y dejaban de fumar automáticamente. Después estaban preguntando, señorita, pero ¿es cierto que ahí hay oxígeno? Y señorita, que ¿es cierto que hay inflamable? Y como que no se convence, ¿ya? Pero es uno de los riesgos que puede ocurrir. Hasta donde yo sé, no ha ocurrido nunca un incendio por un cigarrillo dentro de un hospital o una explosión de ese tipo, o qué sé yo. Generalmente es por mal manejo, ¿ya? Pero todos los gases en general, anestésicos, oxígeno, y hay otros líquidos inflamables que se utilizan, están a presión además, y para convertirlos en gases se usan, justamente se mezclan con gases que son altamente inflamables. La falta de mantenimiento de los equipos, la señalización o la señalética, que es lo más correcto, de las instalaciones eléctricas, las brequeras, que son las cenefas que yo les comentaba con los gases, también existen en nuestros centros de salud. O sea, en general en Chile no pasa eso, pero si ustedes van a un centro hospitalario, ustedes se van a dar cuenta que dice dónde es el oxígeno, está claramente señalizado, hay un montón de stickers de la Mutual o de la Asociación Chilena o del IST, ¿no es cierto?, que dice, tenga cuidado por acá, en caso de incendio no corra, etcétera, etcétera. O sea, ha habido una preocupación en este último tiempo por la salud laboral de los trabajadores. Dentro de los factores psicosociales, y aquí tenemos mucho que comentar, pero básicamente yo los voy a invitar a reflexionar al respecto, pero principalmente tenemos la deficiente remuneración, el doble turno, el trabajo nocturno, así como las exigencias físicas y psíquicas del trabajo de atención a los enfermos en condiciones precarias, ¿no es cierto?, que no es en la totalidad de hospitales, pero ocurre, sin la cantidad y la calidad de insumos a causa de la crisis hospitalaria o en este caso la famosa pandemia, ¿no es cierto? Hay un elevado volumen de pacientes, un ritmo de trabajo que generan un perfil de malestares y o enfermedades caracterizados por trastornos del estado de humor y sentimiento, ¿no es cierto? Esas ganas de llorar, esa rabia que de repente uno le da, la depresión, fatiga crónica, trastornos del sueño, cefaleas, trastornos gastrointestinales, trastornos alimentarios y otros. Principalmente esto parte con el insomnio, ¿ya? Trabajar en salud, chiquillos, o con pacientes, sobre todo con pacientes de riesgo, aunque usted diga, pero es que a mí no me afecta si es que está conectado a un ventilador mecánico, porque yo sé que se va a morir igual. A lo mejor en la conciencia inmediata no le va a afectar, pero en algún minuto de tranquilidad, de soledad y de recogimiento consigo mismo, usted se va a sentir afectado por esa carga, ¿no es cierto?, de ver fallecer a tanta persona y de no poder hacer más, ¿ya? Y eso ayuda, ¿no es cierto?, a que ocurran todos estos factores, todas estas situaciones que yo les digo, y principalmente es una de las primeras causas del burnout en en el personal de salud, ¿ya? O el síndrome del superhéroe también, el que uno cree que los va a salvar a todos, y eso es imposible,
ya sobre todo en esta crisis. Es un punto que es importante, se hace importante en estos momentos por la falta de personal, por la falta de insumos, la falta de elementos de protección personal, el dilema de la última cama y todas esas cosas que ustedes han escuchado por ahí en las noticias. No sé si alguien sabe a qué me refiero con el dilema de la última cama, pero básicamente hay una carga emocional importante que se va generando en la atención a los pacientes. La Mónica es la única que conoce el dilema de la última cama. ¿Alguien más sabe de lo que estoy hablando o no? Chiquillos. Eso de la última cama disponible donde uno tiene que elegir a quién hospitaliza. Justamente. Eso que se dio bastante, nadie lo comentó en las noticias ni salió en ninguna parte, pero se dio, y por eso que empezaron a trasladar a los pacientes a región, los que estaban menos complejos, digamos, y se podían trasladar. Pero existió en varios centros hospitalarios donde hubo ese dilema de la última cama, y todas esas personas que les tocó estar en esa situación de tomar esa decisión de decirle, pucha, usted ya tiene 65 años, en cambio acá tengo un cabro que es joven, pucha, ¿qué hago? Pucha, usted lo tengo que mandar para la casa y tengo que hospitalizar al cabro joven, y la señora se muere, porque, aunque tenga 65 años, porque no tuvo la oportunidad de una cama de UCI, ¿ya? Quedarse en la conciencia con tomar esa decisión, que es básicamente elegir a quién darle la oportunidad, porque es una oportunidad de vivir, y a quién no, créanme que es sumamente complicado, ¿ya? Por lo tanto, esa es una de las cosas que ha afectado la psique de muchos de los trabajadores de salud en este momento, y que uno, aunque sea enfermero, ya no necesariamente toma la decisión de la última cama, pero sí tiene que vivir ese proceso igual porque es parte del equipo. ¿Ya? O sea, la angustia de no poder hacer más por alguien que puede estar en condiciones de necesitar una UCI y no poder acceder a ella es súper, súper, súper complicado. ¿Ya? Por lo tanto, créanme que la salud mental de nuestros trabajadores de salud en este momento ha sido bastante vulnerada y tampoco tiene mucha protección. No hay en estos momentos ninguna preocupación, ¿no es cierto?, de entregarles herramientas de superación o entregarles herramientas de afrontamiento y todo lo demás. No hay preocupación por eso y tampoco hay plata para eso. Yo hice varias propuestas al respecto, pero tampoco las consideraron porque consideraron que era gastar plata en cosas que no eran necesarias. Con eso, chiquillos, terminamos. Si tienen dudas o consultas, a mi correo, que es daniela.rafo@upb.cl.